El sol matutino de un martes cualquiera atravesaba los amplios ventanales del edificio corporativo en la Quinta Avenida de Manhattan, creando reflejos dorados sobre los pisos de mármol pulido. Entre las sombras proyectadas por las plantas ornamentales del lobby, Elena Ramírez empujaba discretamente su carrito de limpieza hacia el ascensor de servicio. A los 42 años, había perfeccionado el arte de ser invisible. Su uniforme azul marino estaba impecable, como siempre. El cabello negro, ligeramente canoso en las sienes, recogido en un moño bajo y elegante. Elena cargaba consigo una dignidad silenciosa que contrastaba con la forma en que los ejecutivos la percibían, cuando la percibían. Para ellos, era simplemente otro elemento de la decoración, tan común como los jarrones de flores o los cuadros abstractos en las paredes. El edificio de 20 pisos albergaba 3 grandes empresas de consultoría financiera. Elena conocía cada pasillo, cada sala, cada rincón oscuro donde se acumulaba el polvo. Desde hacía 5 años trabajaba allí, siempre en el turno matutino, siempre con la misma rutina meticulosa. Comenzaba por el lobby, subía hasta el 20º piso y bajaba limpiando sala por sala, baño por baño, pasillo por pasillo. Esa mañana, mientras organizaba los productos de limpieza en el 15º piso, Elena escuchó voces provenientes del final del corredor. Era la sala de reuniones principal de Whitmore y Associates, una de las empresas más grandes del edificio. Generalmente, evitaba limpiar durante las juntas, pero el cronograma estaba apretado y necesitaba terminar antes del horario de almuerzo. Distraída con los pensamientos sobre la cuenta de luz que vencía al día siguiente y la cita médica de su hija menor, Elena no prestó atención a la placa de la puerta. Estaba segura de que aquella era la sala de archivos que necesitaba organizar. Giró la manija dorada y entró empujando el carrito. El silencio fue instantáneo y cortante. 12 hombres de traje y 2 mujeres ejecutivas se voltearon simultáneamente hacia ella. En la cabecera de la mesa de cristal, el CEO de la empresa, Richard Whitmore, un hombre de 50 años con cabello canoso perfectamente peinado, se detuvo a la mitad de una frase. Su expresión de concentración profesional se transformó en una mezcla de incredulidad e irritación. Elena sintió la sangre subir a su rostro. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala, la enorme pantalla de proyección con gráficos financieros, las carpetas abiertas sobre la mesa, las tazas de café aún humeantes, las laptops relucientes. Definitivamente, no era la sala de archivos. ¿Quién dejó entrar a la señora de la limpieza?, preguntó Whitmore en voz alta, con una sonrisa irónica en los labios. Algunas risas bajas resonaron por la sala. Debe haberse perdido, murmuró uno de los ejecutivos, un hombre joven de lentes oscuros que Elena reconoció como Marcus Thompson, vicepresidente de operaciones. Disculpe, dijo Elena en voz baja, comenzando a retroceder con el carrito. Pero la rueda delantera izquierda, siempre problemática, se trabó en la alfombra persa, haciendo un ruido áspero que pareció amplificarse en el silencio de la sala. Increíble, suspiró Whitmore, negando con la cabeza. Seguridad ni siquiera puede controlar cuando puede circular el personal de limpieza. Elena sintió cada palabra como un golpe. No por primera vez en su vida, experimentó esa sensación familiar de ser reducida a nada, de tener su dignidad humana cuestionada por personas que la veían solo como una función, no como una persona. Pero algo dentro de ella, tal vez el recuerdo de quien había sido antes de necesitar aceptar ese trabajo, se negó a doblegarse completamente. Con movimientos calmados y deliberados, destrabó la rueda del carrito. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Whitmore. Por un segundo, él vio algo en esa mirada que lo hizo dejar de sonreír. No era rabia o resentimiento, sino una serenidad que contrastaba con la humillación del momento. Elena salió de la sala sin decir una palabra más, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. En el pasillo, se apoyó contra la pared por un momento, respirando profundo. Podía escuchar las voces retornando gradualmente del otro lado de la puerta, comentarios sueltos sobre control de acceso y protocolos de seguridad. Una de las secretarias del piso,
Janet Morrison, había presenciado toda la escena desde su puesto cerca del ascensor. Se acercó a Elena con una expresión de solidaridad avergonzada. Elena, lo siento mucho, dijo en un susurro. Están muy estresados por la auditoría federal que viene. No fue nada personal. Elena asintió con una pequeña sonrisa. Janet era una de las pocas personas en el edificio que la trataba por su nombre, que reconocía su humanidad. Pero incluso Janet no comprendía completamente lo que había pasado en esos minutos. No había sido solo un malentendido o un momento de vergüenza. Había sido un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía invisible de ese mundo. Mientras retomaba su ruta de limpieza, Elena reflexionó sobre las palabras que había escuchado a través de la puerta en los últimos meses. Auditoría Federal. Sabía exactamente lo que eso significaba, y sabía también que Richard Whitmore tenía motivos muy concretos para estar nervioso. Motivos que iban mucho más allá de una señora de limpieza perdida entrando a la sala equivocada. Esa no sería la última vez que Elena Ramírez cruzaría el camino de Richard Whitmore y sus asociados. Pero la próxima vez sería por decisión propia, no por error. Elena Ramírez no había nacido para ser invisible. 15 años antes, en Guadalajara, México, usaba trajes elegantes y cargaba un portafolio de cuero para ir al trabajo. Como asistente administrativa de la firma contable Mendoza y Hermanos, dominaba hojas de cálculo complejas. Organizaba reportes fiscales y había completado 3 años de la carrera de contabilidad en la Universidad de Guadalajara. Su vida cambió cuando conoció a Miguel, un ingeniero civil con sueños de expandir los negocios hacia Estados Unidos. Se casaron en una ceremonia sencilla pero alegre, rodeados de familia y amigos. Elena quedó embarazada de su primera hija, Sofía, y después de Carmen. Por algunos años, la vida fue generosa, Miguel consiguió contratos importantes, ella trabajó medio tiempo para ayudar con las finanzas. Y lograron ahorrar lo suficiente para comprar una casa pequeña pero cómoda en los suburbios de Guadalajara. El colapso llegó de forma repentina y brutal. La crisis económica de 2008 golpeó el sector de construcción civil como un huracán. Los contratos de Miguel fueron cancelados uno tras otro. La firma donde Elena trabajaba redujo su personal a la mitad. En cuestión de meses, perdieron la casa, los coches, los ahorros. Miguel cayó en una depresión profunda que lo llevó al alcoholismo. Elena se vio sola con 2 hijas pequeñas, sin trabajo y sin perspectivas. Fue cuando su hermana Rosa, que había emigrado a Nueva York años antes, le ofreció ayuda. «Ven acá», le dijo Rosa en una llamada que cambiaría todo. «Hay trabajo, Elena. No es fácil, pero hay oportunidades». La decisión más difícil de su vida fue dejar a Miguel atrás. Él se negó a acompañarlas, diciendo que prefería morir en México antes que ser un nadie en Estados Unidos. Elena partió con sus hijas y 2 maletas, cargando también el peso de la culpa y la responsabilidad total por sus vidas. Los primeros años en Nueva York fueron de pura supervivencia. Elena consiguió trabajos de limpieza doméstica, cuidó ancianos, trabajó en restaurantes, siempre con visa de turista vencida y el miedo constante de deportación. Aprendió inglés viendo televisión y tomando cursos nocturnos gratuitos en la biblioteca pública. Sofía y Carmen se adaptaron más rápidamente, como hacen los niños, pero Elena veía en sus ojos la falta que sentían de la vida que habían perdido. El trabajo en el edificio de la Quinta Avenida representó una estabilidad que Elena no conocía desde hacía años. La empresa de limpieza tenía contrato fijo, ofrecía seguro médico básico y pagaba puntualmente. Más importante aún, era un empleo que le permitía mantener a sus hijas en la escuela y aún sobrar tiempo para sus estudios nocturnos. Porque Elena nunca había dejado de estudiar. Todos los martes y jueves, después de un día completo limpiando oficinas corporativas, tomaba el metro hasta Queens para asistir a clases de contabilidad en el programa de educación para adultos del Queens Community College. Los fines de semana, mientras Sofía y Carmen hacían tarea en la mesa de la cocina,
Elena también estudiaba, rodeada de libros prestados de la biblioteca y folletos fotocopiados. Su apartamento en Astoria, Queens, un pequeño 2 recámaras que compartía con Rosa y su hijo adolescente, se convirtió en su santuario de aprendizaje. Elena había transformado un rincón de la sala en su oficina personal, una mesita plegable donde organizaba los materiales que recolectaba durante el trabajo. Porque Elena tenía un hábito que sus compañeros de trabajo encontraban extraño, leía todo. Reportes financieros encontrados en la basura. Memorandos dejados sobre los escritorios. Propuestas de negocios olvidadas en copiadoras. Hojas de cálculo impresas por error. Elena absorbía esa información como una esponja, traduciendo mentalmente los términos técnicos, analizando números, comprendiendo estrategias corporativas. Con el tiempo, comenzó a entender no solo los negocios de las empresas del edificio, sino también sus vulnerabilidades. Reconocía patrones contables cuestionables, identificaba discrepancias entre diferentes reportes de la misma empresa, observaba movimientos sospechosos de empleados en días de auditoría. Especialmente en Whitmore y Associates. Durante meses, Elena había notado irregularidades en los documentos descartados por la empresa. Facturas duplicadas, transferencias bancarias a cuentas offshore sin justificación clara, reportes de gastos con números que no cuadraban. Como alguien con formación en contabilidad, reconocía las señales de manipulación fiscal. Pero Elena también sabía cuál era su lugar en el mundo. Era una inmigrante sin documentos legales, una señora de limpieza que dependía de ese empleo para sostener a sus hijas. ¿Quién le creería si denunciara irregularidades? ¿Quién daría credibilidad a la palabra de una mujer que había sido humillada públicamente por tratar de entrar a una junta? Aún así, continuaba recolectando información. No por un plan específico, sino porque había aprendido que el conocimiento era lo único que nadie podría quitarle. Incluso cuando perdió la casa, el matrimonio, la posición social, Elena mantuvo su capacidad de aprender, comprender y analizar. Por las noches, después de que Sofía y Carmen se dormían, estudiaba los documentos con la misma dedicación que aplicaba a los libros de contabilidad. Hacía notas cuidadosas en un cuaderno escolar barato, organizaba cronologías, establecía conexiones entre diferentes eventos. Elena sabía que su vida le había enseñado una lección cruel pero valiosa: la invisibilidad podría ser una maldición, pero también podría ser un superpoder. Las personas decían cosas frente a ella que jamás dirían frente a un colega o competidor. Descartaban información confidencial sin pensarlo 2 veces porque ella solo era la señora de limpieza. No imaginaban que detrás del uniforme azul marino había una mujer que entendía exactamente lo que esos números significaban. Una mujer que, a pesar de toda la humillación sufrida, jamás había perdido su dignidad ni su inteligencia. El descubrimiento ocurrió un jueves lluvioso de octubre, cuando Manhattan estaba cubierta por una neblina gris que hacía que los rascacielos parecieran fantasmas gigantescos. Elena estaba limpiando la oficina del director financiero de Whitmore y Associates, David Chen, en el 18º piso. Chen tenía reputación de ser meticuloso y discreto, a diferencia de otros ejecutivos que dejaban papeles esparcidos por todas partes. Ese día, sin embargo, algo estaba diferente. El bote de basura junto al escritorio de Chen estaba desbordando, como si alguien se hubiera deshecho rápidamente de muchos documentos. Elena lo notó inmediatamente: papeles arrugados, algunos aún con clips, otros rasgados por la mitad de forma apresurada. Normalmente, habría vaciado el bote sin mirar el contenido. Pero un encabezado familiar llamó su atención: confidencial, Auditoría Federal, respuesta obligatoria hasta 30 de octubre de 2023. La fecha era en 2 semanas. Elena vaciló. Durante todos los años de trabajo, había desarrollado una ética rígida de no violar la privacidad de los ejecutivos. Pero ese documento no estaba en una carpeta cerrada o escondido en un cajón. Estaba en la basura, oficialmente descartado. Con cuidado, retiró los papeles del bote y los extendió sobre el escritorio de Chen. Algunos estaban rotos,
pero la mayoría solo estaba arrugada. Elena comenzó a juntar las piezas como un rompecabezas. Lo que vio la hizo sentarse en la silla de Chen. Era una correspondencia entre Whitmore y Associates y el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos. El documento principal era una notificación de investigación por evasión fiscal, fechada 3 meses antes. La empresa estaba siendo investigada por supuestamente ocultar ingresos a través de una red compleja de empresas fantasma en las Islas Caimán. Pero eso era solo el comienzo. Adjuntos al documento principal había una serie de reportes internos que Elena reconoció, eran versiones diferentes de los mismos reportes que había visto siendo impresos y descartados durante los meses anteriores. 2 conjuntos de libros contables, uno para presentar a los auditores, otro con los números reales. Elena sacó su teléfono y comenzó a fotografiar cada página. Sus dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de indignación. Ahí estaba la evidencia documental de que Richard Whitmore y sus asociados habían evadido millones de dólares en impuestos, mientras despedían empleados alegando recortes presupuestarios necesarios. Recordó a Janet Morrison mencionando que 30 personas habían perdido su empleo en Whitmore y Associates el año pasado. Familias enteras afectadas, sueños destruidos, mientras los ejecutivos transferían dinero a paraísos fiscales. Después de fotografiar todos los documentos, Elena los volvió a colocar cuidadosamente en el bote de basura, exactamente como los había encontrado. Terminó la limpieza de la oficina con su eficiencia habitual, pero su mente estaba acelerada, procesando implicaciones y posibilidades. Esa noche, en su pequeño apartamento en Queens, Elena extendió las fotografías impresas sobre la mesa de la cocina. Sofía, ahora de 16 años, estaba estudiando para un examen de matemáticas. Carmen, de 14, hacía un trabajo de historia sobre inmigración. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, notando la expresión concentrada de Elena. «Sí, mija. Solo trabajo». Pero no era solo trabajo. Elena sabía que estaba ante una encrucijada moral. Podría ignorar lo que había descubierto y continuar su vida invisible y segura. O podría hacer algo que podría cambiar no solo su vida, sino potencialmente la de muchas otras personas. Decidió buscar ayuda. El sábado por la mañana, Elena visitó el Centro Comunitario Latino en Astoria, donde a veces participaba en grupos de apoyo para inmigrantes. Pidió hablar con Miguel Santos, un abogado joven que ofrecía consultas gratuitas para la comunidad. Santos escuchó a Elena describir su descubrimiento, examinó las fotografías y se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente, se reclinó en su silla. «Elena, esto es muy serio», le dijo. «Si estos documentos son auténticos, y parecen serlo, tienes evidencia de un crimen federal. Evasión fiscal de esta magnitud puede resultar en años de prisión». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Elena. «Hay varias opciones», explicó Santos. «Puedes denunciar anónimamente al Servicio de Rentas Internas. Puedes buscar un abogado especializado en denuncias de irregularidades, hay leyes que protegen a los denunciantes e incluso recompensas financieras. O puedes simplemente olvidar todo esto y continuar tu vida». Elena pensó en las 3 opciones durante todo el fin de semana. La tercera opción era la más segura, pero también la que más la molestaba. La primera opción, denunciar anónimamente, podría no tener impacto real. Las grandes corporaciones tenían equipos de abogados especializados en minimizar problemas legales. La segunda opción era la más arriesgada, pero también la que podría resultar en un cambio real. Elena sabía que se convertiría en un objetivo, que su vida cómoda e invisible llegaría a su fin. Pero también sabía que tenía una oportunidad única de hacer justicia. El lunes por la mañana, llamó a Miguel Santos y programó una reunión con un abogado especializado en casos de denuncia fiscal. Pero Elena también había tomado otra decisión, una que ni siquiera Santos podría haber anticipado. No solo quería denunciar a Richard Whitmore y sus asociados. Quería confrontarlos personalmente.
Quería mirar a los ojos a los hombres que la habían humillado y mostrarles que la señora de la limpieza tenía un nombre, una historia y, ahora, un propósito. Elena comenzó a planear no solo una denuncia, sino una revelación. Sabía exactamente dónde y cuándo lo haría, en la próxima junta ejecutiva de Whitmore y Associates, en la misma sala donde había sido humillada semanas antes. Esta vez, no entraría por error. Elena despertó a las 5:30 de la mañana de un martes que prometía cambiar su vida para siempre. Afuera, Nueva York aún estaba sumergida en la oscuridad del preamanecer, pero ella sentía una energía diferente recorriendo su cuerpo, no era nerviosismo, era determinación pura. Durante 3 semanas, desde el descubrimiento de los documentos, Elena se había preparado meticulosamente para ese momento. Había estudiado cada página de las evidencias, consultado con Miguel Santos 2 veces, e incluso ensayado mentalmente su presentación frente al espejo del baño, después de que Sofía y Carmen se durmieran. Esa mañana, su rutina fue deliberadamente idéntica a las otras. Despertó a la misma hora, preparó el café de la misma manera, besó a sus hijas en la frente antes de que se fueran a la escuela. Pero había una diferencia crucial. Junto a su mochila habitual de trabajo, Elena había dejado un portafolio de cuero negro, un regalo que se había dado a sí misma la víspera, comprándolo con dinero ahorrado durante meses. Dentro del portafolio estaban organizados todos los documentos, las fotografías de las evidencias, un análisis que ella misma había preparado destacando las irregularidades contables, y una copia del reporte que Miguel Santos había ayudado a elaborar para el Servicio de Rentas Internas. También llevaba una tablet prestada de Sofía, donde había creado una presentación sencilla pero impactante. Elena se vistió como siempre, el uniforme azul marino impecable, zapatos negros cómodos, cabello recogido en un moño bajo. La única diferencia estaba en sus ojos, ya no había la aceptación resignada de la invisibilidad. Había enfoque, propósito y una serenidad que venía de la certeza de estar haciendo lo correcto. Durante el viaje en metro hacia Manhattan, Elena repasó mentalmente los detalles que había descubierto sobre la rutina de Whitmore y Associates. Las juntas ejecutivas ocurrían todos los martes a las 10 de la mañana. Duraban exactamente 90 minutos. La secretaria de Whitmore, Margaret Phillips, siempre salía por café a las 10:15, dejando la antesala vacía por 5 minutos. Elena llegó al edificio a las 8:30, su horario normal. Saludó al portero, José, con la misma sonrisa educada de siempre. Tomó el ascensor de servicio hasta el 15º piso y comenzó su rutina habitual de limpieza. Pero su mente estaba completamente enfocada en lo que pasaría a las 10:15. A las 9:45, Elena estaba limpiando el pasillo del 18º piso, cerca de la sala de juntas de Whitmore y Associates. Podía escuchar voces llegando, los ejecutivos reuniéndose para otra junta donde discutirían estrategias para ocultar la verdad de los auditores federales. Reconoció la voz de Richard Whitmore: necesito que todos estén alineados con la versión de los hechos que presentaremos la próxima semana. No puede haber contradicciones. La voz de David Chen: los documentos problemáticos fueron todos destruidos. Ya no hay evidencia física. Elena sonrió amargamente. Chen no sabía que ella había fotografiado todo antes de que él destruyera los documentos. A las 10:15 en punto, Margaret Phillips pasó por el pasillo cargando una bandeja vacía, camino a la cocina para traer café fresco para los ejecutivos. Elena esperó a que desapareciera en la curva del pasillo, entonces guardó rápidamente sus materiales de limpieza en un armario de mantenimiento. Tomó el portafolio y la tablet. Por un momento, parada frente a la puerta de la sala de juntas, Elena sintió el peso de todas las humillaciones que había sufrido en ese edificio, todas las veces que había sido tratada como si fuera invisible o, peor, como si fuera un estorbo. Pensó en Miguel, que había renunciado a luchar cuando la vida se puso difícil. Pensó en Sofía y Carmen, que merecían ver que su madre no era solo una víctima de las circunstancias. Elena respiró profundo, ajustó el portafolio bajo el brazo y giró la manija.
El silencio que se hizo cuando entró fue aún más profundo que la primera vez. Pero esta vez, no había vergüenza en su postura. Elena caminó con pasos firmes hasta la mesa de juntas, sus tacones bajos haciendo un sonido rítmico en el piso de madera. ¿Qué carajo?, comenzó a decir Marcus Thompson, pero su voz se desvaneció cuando Elena puso el portafolio sobre la mesa y abrió la tablet. Richard Whitmore se levantó lentamente de su silla. Su rostro estaba rojo, una mezcla de indignación y confusión. Seguridad. Llamen a seguridad ahora. No será necesario, dijo Elena calmadamente, conectando la tablet al proyector de la sala. Había descubierto, durante sus semanas de observación, que todos los equipos audiovisuales permanecían encendidos durante las juntas. La primera imagen apareció en la pantalla grande, el encabezado del documento federal que Chen había tratado de destruir. El silencio en la sala se volvió absoluto. Elena se volteó para enfrentar los rostros incrédulos de los ejecutivos. Algunos parecían estar tratando de entender cómo la señora de limpieza había conseguido acceso a esos documentos. Otros ya mostraban señales de pánico en los ojos. No he venido a limpiar hoy, dijo Elena, su voz clara y firme resonando en la sala silenciosa. David Chen fue el primero en recuperarse del shock. ¿Cómo tú? ¿Dónde conseguiste eso? Elena no respondió a la pregunta. En cambio, avanzó al siguiente slide de la presentación. Un gráfico que ella misma había creado, mostrando la discrepancia entre los reportes financieros oficiales de la empresa y las transferencias reales a las cuentas offshore. Durante 5 años, dijo Elena, limpié sus salas, vacié sus botes de basura, organicé sus papeles. Hablaban frente a mí como si no existiera. Descartaban documentos como si yo no supiera leer. Marcus Thompson trató de interrumpir, no tienes autorización para. Elena lo silenció con una mirada. Tengo autorización de la ley federal, le dijo. Y tengo autorización de mi conciencia. Richard Whitmore se había sentado nuevamente, su rostro ahora pálido. Elena podía ver que estaba calculando rápidamente las implicaciones de lo que estaba viendo en la pantalla. ¿Qué quieres?, preguntó Whitmore en voz baja. Elena sonrió, no una sonrisa de victoria, sino de alguien que finalmente había encontrado su voz. Quiero que escuchen, dijo, avanzando al siguiente slide. Quiero que vean exactamente lo que hicieron. Y quiero que sepan que la señora de la limpieza tiene un nombre, Elena Ramírez. Y hoy, Elena Ramírez va a decir la verdad. Elena caminó hasta la cabecera de la mesa de juntas con la confianza de alguien que había pasado semanas preparándose para ese momento. No pidió permiso, no vaciló. Simplemente ocupó el espacio que por derecho pertenecía a cualquier persona que tuviera algo importante que decir. La sala estaba en completo silencio. 14 ejecutivos, que minutos antes discutían estrategias para engañar a auditores federales, ahora observaban a una señora de limpieza de mediana edad prepararse para dar una lección de ética corporativa. Elena conectó la tablet al proyector con movimientos precisos. Había practicado esos gestos decenas de veces en el centro comunitario donde Miguel Santos la había ayudado a ensayar. La primera imagen apareció en la pantalla grande, el logo del Servicio de Rentas Internas sobre un documento oficial. Para quienes no me conocen, Elena comenzó, su voz clara y firme llenando el silencio, mi nombre es Elena Ramírez. Durante 5 años, he limpiado sus oficinas, he vaciado sus papeleras, he escuchado sus conversaciones. Hoy no vine a limpiar. Richard Whitmore trató de levantarse nuevamente, pero Elena continuó hablando, su presencia de alguna manera dominando toda la sala. Vine a mostrarles lo que significa la palabra, responsabilidad, punto. El siguiente slide mostró una cronología detallada. Elena había organizado todas las evidencias en una narrativa clara y devastadora. Fechas, cantidades, cuentas bancarias, transferencias sospechosas, todo estaba ahí, presentado con la precisión de una auditora profesional. David Chen estaba visiblemente sudando. ¿De dónde sacaste esta información?
Esto es violación de privacidad corporativa. Elena lo interrumpió con una mirada helada. ¿Privacidad? Estos documentos estaban en la basura, señor Chen. En la basura que yo limpio todos los días. Avanzó al siguiente slide, una comparación lado a lado de los dos conjuntos de libros contables de la empresa. Uno para los auditores, otro con los números reales. Mientras ustedes transferían millones a cuentas offshore, Elena continuó, despidieron a 30 familias. Janet Morrison me habló de cada una de ellas. María González, madre soltera de 3 hijos, trabajó en recepción por 8 años. James Patterson, veterano de guerra, responsable de la seguridad del edificio. Sarah Kim, recién graduada, la primera de su familia en conseguir trabajo corporativo. Cada nombre que Elena pronunciaba era como un golpe. Los ejecutivos habían reducido esos despidos a números en hojas de cálculo, pero Elena estaba devolviendo la humanidad a esas estadísticas. Marcus Thompson, claramente nervioso, trató de retomar el control de la situación. Mira, no sé cuál es tu juego aquí, pero no puedes simplemente entrar y... ¿Mi juego? Elena se volteó hacia él. No es un juego, señor Thompson. Es justicia. El siguiente slide mostró un análisis detallado de las transferencias a las Islas Caimán. Elena había logrado rastrear el dinero a través de múltiples empresas fantasma, usando técnicas que había aprendido en sus cursos nocturnos de contabilidad forense. $8 millones, dijo Elena, señalando los números en la pantalla. 8 millones que podrían haber mantenido empleos, pagado salarios justos, contribuido a la comunidad. En cambio, fueron escondidos para evadir impuestos. El silencio en la sala era ensordecedor. Algunos ejecutivos intercambiaban miradas desesperadas. Otros parecían estar calculando mentalmente sus opciones legales. Elena se dio cuenta de que tenía su atención completa. Era la primera vez en 5 años que alguien en esa empresa realmente la escuchaba. No como ruido de fondo o interrupción indeseada, sino como una voz que merecía ser oída. ¿Saben qué es lo más triste?, continuó Elena. No es solo el dinero. Es lo fácil que fue para ustedes. Mentir, engañar, destruir vidas, todo era tan normal. Avanzó a otro slide, mostrando correos electrónicos internos que había fotografiado a lo largo de los meses. Conversaciones donde los ejecutivos discutían casualmente cómo ajustar los números para engañar a los auditores. Richard Whitmore finalmente encontró su voz, pero salió débil y defensiva. No entiendes las complejidades de los negocios modernos. Hay presiones competitivas, accionistas, obligaciones fiduciarias. Elena se rió, no una risa amarga, sino algo cercano a la incredulidad. ¿Complejidades? Señor Whitmore, yo estudié contabilidad. Sé exactamente lo que significa cada número en esa pantalla. Y sé que no hay complejidad que justifique robar. El siguiente slide fue el que causó mayor impacto. Elena había creado un gráfico mostrando cuánto dinero habría ahorrado la empresa simplemente pagando los impuestos debidos, en comparación con los costos legales. Multas y daños a la reputación que enfrentarían cuando la verdad saliera a la luz. La ironía, dijo Elena, es que la honestidad habría sido más barata. David Chen se levantó abruptamente. No me voy a quedar aquí escuchando sermones de una. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de usar un término que lo incriminaría aún más. ¿De una qué?, Elena preguntó, su voz suave pero cargada de desafío. ¿De una mujer? ¿De una inmigrante? ¿De una empleada de limpieza? Chen no respondió, pero su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Elena continuó su presentación, cada slide revelando una nueva capa de la corrupción sistemática de la empresa. Había documentado no solo la evasión fiscal, sino también prácticas laborales cuestionables, conflictos de interés no divulgados, e incluso posibles violaciones ambientales. Durante años, dijo Elena, ustedes me vieron limpiar su basura. Hoy,
voy a limpiar este desastre. El último slide de su presentación era simple, una foto de las 30 familias despedidas que Elena había recolectado de los archivos de recursos humanos descartados. Rostros sonrientes en fotos corporativas, personas que habían confiado en la empresa para sostener a sus familias. Estas son las personas que ustedes sacrificaron por codicia, dijo Elena. Cada una tiene un nombre, una historia, sueños que fueron destruidos por sus decisiones. Cuando Elena terminó, el silencio en la sala era absoluto. No era solo vergüenza o miedo, era el reconocimiento colectivo de que habían sido confrontados con la verdad de una manera que no podía negar ni minimizar. Marcus Thompson intentó una última jugada defensiva. Incluso si tus acusaciones fueran ciertas, no tienes autoridad legal para. No necesito autoridad legal para decir la verdad, Elena lo interrumpió. Pero si la tienen las autoridades federales que van a recibir copias de todo esto mañana por la mañana. Fue entonces cuando Richard Whitmore comprendió completamente la situación. Elena no estaba ahí para chantajear o negociar. Estaba haciendo un anuncio. Solo vine a recordarles que todos somos responsables, dijo Elena, desconectando el proyector y guardando la tablet en el portafolio. Responsables por nuestras acciones, por nuestras omisiones y por el mundo que dejamos a nuestros hijos. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volteó una última vez para enfrentar los rostros oqueados de los ejecutivos. Y quiero que sepan, dijo Elena con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la humillación que había sufrido en esa misma sala semanas antes, que la próxima vez que vean a una empleada de limpieza, a una secretaria, a cualquier persona que consideren invisible, recuerden que todos tenemos ojos, oídos y conciencia. Elena salió de la sala, cerrando la puerta detrás de sí con el mismo cuidado que siempre tuvo. Pero esta vez, dejó atrás un silencio cargado no de desdén, sino de reconocimiento y, por primera vez, de respeto. El silencio que se apoderó de la sala después de la salida de Elena fue diferente a cualquier cosa que esos ejecutivos hubieran experimentado jamás. No era el silencio cómodo de una junta exitosa, ni la pausa dramática antes de una decisión importante. Era el silencio pesado de la verdad innegable, del momento en que todas las mentiras cuidadosamente construidas se desmoronan de una sola vez. Richard Whitmore permaneció sentado en la cabecera de la mesa, mirando fijamente la pantalla vacía del proyector donde minutos antes Elena había expuesto metódicamente años de corrupción corporativa. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata italiana de seda, un gesto nervioso que sus subordinados conocían bien. David Chen fue el primero en romper el silencio, su voz baja y tensa. Necesitamos saber exactamente qué tiene. Si son solo fotografías o si logró acceso a los sistemas. Cállate, David, Whitmore lo interrumpió bruscamente. Escuchaste su presentación. Lo tiene todo. Cada documento que destruiste, cada correo que pensábamos estaba seguro, cada transferencia que hicimos. Marcus Thompson estaba escribiendo furiosamente en su smartphone. Estoy llamando al departamento legal. Podemos alegar que obtuvo la información ilegalmente, violación de privacidad corporativa, espionaje industrial. ¿Y cómo vas a explicar a un jurado?, preguntó la voz fría de Sarah Michei, la directora de cumplimiento que rara vez hablaba en las juntas. Que una señora de limpieza logró documentar un esquema que nuestro departamento legal debería haber impedido. La pregunta de Michei resonó en la sala como un disparo. Había puesto el dedo en la llaga, no importaba cómo Elena había obtenido la información. Lo que importaba era que la información existía, era verdadera, y ahora estaba en manos de las autoridades federales. Thompson continuó tratando de encontrar una salida legal. Podemos cuestionar su credibilidad. Una inmigrante ilegal, sin educación formal. Tiene educación formal, dijo Chen en voz baja. La he visto estudiando por las noches. Toma cursos de contabilidad. Y la presentación fue profesional. Meticulosa. Cualquier auditor federal se la tomaría en serio.
Whitmore se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que ofrecía vista a Manhattan. Allá abajo, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en el 18º piso. 30 años, murmuró Whitmore, más para sí mismo que para los otros. 30 años construyendo esta empresa, y una mujer de quien ni sabía el nombre logró destruir todo en 20 minutos. Aún no está destruido, dijo Nietzsche pragmáticamente. Podemos tratar de mitigar los daños. Cooperar con las autoridades, demostrar arrepentimiento, implementar reformas. Mitigar, Whitmore se volteó para enfrentar la sala. Sara, viste los documentos en la pantalla. No hay forma de mitigar $8 millones en evasión fiscal. No hay forma de mitigar años de fraude documentado. Jennifer Walls, la directora de recursos humanos que había permanecido en silencio, finalmente habló. Los despidos, dijo en voz baja. Mencionó cada nombre de las personas que despedimos. Los conocía personalmente. El comentario de Walls trajo una nueva dimensión a la situación. Elena no solo había documentado crímenes financieros, había humanizado las consecuencias. Había transformado estadísticas en rostros, números en historias personales. Chen se levantó abruptamente. Necesito llamar a mi abogado personal, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. David, siéntate, ordenó Whitmore. Nadie sale de esta sala hasta que decidamos nuestra estrategia colectiva. Pero Chen ya tenía la mano en la manija. No hay, nuestra, estrategia, Richard. De ahora en adelante, cada quien por sí mismo. La salida de Chen fue como una grieta en una presa. Otros ejecutivos comenzaron a moverse nerviosamente, algunos tomando teléfonos, otros susurrando entre ellos. La unidad corporativa que había sostenido años de corrupción se estaba fragmentando en cuestión de minutos. Thompson aún trataba de mantener algún control de la situación. Si todos comienzan a actuar individualmente, vamos a parecer aún más culpables. Necesitamos una respuesta coordinada. Culpables, Nietzsche se rió amargamente. Marcus, somos culpables. La presentación de Elena lo dejó muy claro. La única pregunta ahora es cuánto tiempo vamos a pasar en prisión. El teléfono de Whitmore sonó. Miró la pantalla, era Margaret Phillips, su secretaria, que había regresado con el café y encontrado la antesala vacía. Señor Whitmore, dijo la voz nerviosa de Margaret por el altavoz, hay un hombre aquí que dice ser del FBI. Tiene una orden de allanamiento. El silencio en la sala se volvió absoluto nuevamente, pero esta vez era el silencio de lo inevitable. Elena no solo había amenazado con entregar las evidencias a las autoridades federales, ya lo había hecho. Whitmore colgó el teléfono y miró los rostros pálidos de sus asociados. Parece que nuestra estrategia será explicar todo a los federales. En los minutos que siguieron, mientras esperaban la llegada de los agentes federales, cada ejecutivo en la sala reflexionó sobre cómo habían llegado a ese punto. No había sido una decisión única o un momento de debilidad moral. Había sido una serie de pequeñas concesiones éticas, cada una pareciendo justificable en su momento. Y durante todo ese tiempo, Elena Ramírez había estado ahí, invisible pero observando, aprendiendo, documentando. La mujer que habían tratado como mobiliario se había revelado como su conciencia colectiva. Thompson intentó una última jugada desesperada. Aún podemos alegar que nos engañó, que se hizo pasar por personal autorizado. Marcus, dijo Whitmore cansado, detente. Simplemente detente. Por primera vez en años, Richard Whitmore estaba enfrentando las consecuencias reales de sus acciones. Y la persona que lo había forzado a hacerlo era alguien a quien había despreciado tan completamente que ni siquiera sabía su nombre hasta una hora antes. El sonido de ascensores llegando al piso interrumpió sus pensamientos. Era hora de enfrentar la justicia que Elena Ramírez había traído hasta ellos. Mientras las puertas de la sala se abrían para recibir a los agentes federales, Whitmore tuvo una última reflexión.
Elena Ramírez había hecho en una mañana lo que años de auditorías internas y supervisión regulatoria habían fallado en lograr. Había traído accountability real a su empresa. Y lo había hecho no desde una posición de poder, sino desde la invisibilidad más absoluta. Era, pensó Whitmore con una ironía amarga, la lección de liderazgo más poderosa que había recibido en toda su carrera. 3 semanas después de la confrontación en la sala de juntas, Elena estaba sentada en la banca de un pequeño parque en Queens, observando a Carmen jugar fútbol con otros niños del barrio. El sol de la tarde de noviembre se filtraba a través de los árboles medio desnudos, creando patrones dorados en el suelo cubierto de hojas. Su vida había cambiado de formas que jamás podría haber anticipado. La historia había explotado en los medios 2 días después de su presentación a los ejecutivos de Whitmore y Associates. Primero en los periódicos especializados en negocios, después en la prensa general. Señora de limpieza expone esquema de millones en evasión fiscal fue el titular del New York Times. La señora de limpieza que limpió la casa fue el título irónico del Wall Street Journal. Elena se había convertido, de la noche a la mañana, en una figura pública. Reporteros aparecieron en la puerta de su apartamento en Astoria. Productores de televisión ofrecieron entrevistas exclusivas. Abogados especializados en casos de denuncia de irregularidades llamaban diariamente ofreciendo representación. Pero Elena había declinado la mayoría de las invitaciones para aparecer en los medios. Había dado solo una entrevista, para un programa de noticias en español, donde habló calmadamente sobre la importancia de que los trabajadores inmigrantes conozcan sus derechos y responsabilidades. No busco fama, había dicho en la entrevista. Busco justicia. Y justicia significa que las cosas cambien, no solo que yo reciba atención. Los cambios habían comenzado inmediatamente. El Servicio de Rentas Internas había iniciado una investigación completa de Whitmore y Associates. Richard Whitmore había sido removido temporalmente de la presidencia de la empresa. David Chen había renunciado para perseguir otras oportunidades. Marcus Thompson estaba cooperando con las autoridades federales a cambio de una posible reducción de sentencia. Más importante para Elena, las 30 familias despedidas injustamente habían sido llamadas de vuelta. La empresa, bajo nueva administración temporal, no solo había ofrecido la reintegración, sino también compensaciones por los meses de desempleo. Janet Morrison había sido promovida a supervisora de recursos humanos, una ironía que no pasó desapercibida para Elena. La mujer que había presenciado la humillación de Elena en la sala de juntas ahora estaba encargada de asegurar que situaciones similares no se repitieran. Esa tarde en el parque, Elena estaba esperando a Miguel Santos, el abogado comunitario que se había convertido no solo en su representante legal, sino también en un amigo cercano. Había llamado esa mañana con noticias importantes que prefería compartir en persona. Santos llegó cargando un portafolio familiar y una sonrisa que Elena no podía descifrar. Elena, dijo, sentándose a su lado en la banca, tengo 2 propuestas para ti. Ambas llegaron esta mañana. Abrió el portafolio y sacó 2 documentos. La primera es de Whitmore y Associates, ahora bajo nueva administración. Quieren ofrecerte un puesto en el nuevo comité de ética de la empresa. Salario de $100,000 anuales, beneficios completos, oficina propia. Elena miró el documento pero no lo tomó. ¿Y la segunda? Esta es más interesante, dijo Santos, sonriendo. Es del Centro de Educación para Inmigrantes de Manhattan. Quieren crear un nuevo programa, cursos de contabilidad y derechos laborales para inmigrantes. Ofrecen la mitad del salario de Whitmore, pero serías la coordinadora del programa. Elegirías el currículo, seleccionarías a los instructores, definirías cómo funciona el programa. Elena tomó el segundo documento y lo leyó cuidadosamente. Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer durante sus años de estudio nocturno, pero nunca había imaginado que tendría la oportunidad. Hay una tercera opción, continuó Santos. Varios programas de televisión quieren hacer documentales sobre tu historia.
Hay potencial para ganancias significativas, tal vez lo suficiente para que nunca más tengas que preocuparte financieramente. Elena dobló los 2 documentos y se los devolvió a Santos. Miguel, ¿sabes cuál es mi respuesta? Lo sé, sonrió. Pero quería asegurarme de que consideraras todas las opciones. Whitmore quiere comprarme, dijo Elena simplemente. Darme un puesto importante para que me quede callada, para que no siga hablando sobre lo que descubrí. Y los programas de televisión quieren convertir mi historia en entretenimiento. Señaló a Carmen, que acababa de anotar un gol y estaba celebrando con sus amigos. Pero yo no quiero ser entretenimiento. Quiero ser útil. Santos preparó los papeles para que Elena firmara el contrato con el Centro de Educación. Sabes que estás renunciando a mucho dinero, ¿verdad? Solo la oferta de Whitmore sería suficiente para comprar una casa, pagar la universidad de las niñas. Miguel, Elena lo interrumpió gentilmente, pasé 5 años siendo invisible porque necesitaba dinero para sobrevivir. Ahora que tengo una voz, no la voy a vender por la misma razón. Mientras firmaba el contrato, Elena pensó en cómo su vida había llegado a ese punto. Había comenzado como una historia de humillación e invisibilidad, pero se había transformado en algo mucho más grande, una oportunidad de ayudar a otros inmigrantes a encontrar sus propias voces. Hay algo más, dijo Santos, guardando los documentos firmados. La historia se extendió a otras empresas del edificio. 2 de ellas ya implementaron programas de ética más rigurosos. Una tercera está revisando todos los despidos de los últimos 2 años. Elena sonrió. Era exactamente lo que había esperado lograr. No solo castigar a los culpables, sino crear un cambio sistémico. ¿Y Richard Whitmore? Va a enfrentar cargos federales, dijo Santos. Probablemente algunos años de prisión, multas sustanciales. Su reputación está arruinada. Pero Elena te envió una carta. Santos sacó un sobre del portafolio. Elena lo abrió y leyó el mensaje escrito a mano. Señora Ramírez, no tengo derecho a pedir perdón, pero tengo la obligación de reconocer la verdad. Usted me enseñó más sobre liderazgo en 20 minutos de lo que aprendí en 30 años de carrera. Espero que los cambios que usted inició perduren mucho más allá de las consecuencias de mis errores. Con respeto tardío pero sincero, Richard Whitmore. Elena dobló la carta y la guardó en su bolso. Era un final apropiado para esa fase de su vida. El hombre que había preguntado quién dejó entrar a la señora de la limpieza, finalmente había aprendido su nombre. Y ahora, Elena Ramírez estaba lista para comenzar el próximo capítulo de su historia, no como una víctima que logró justicia, sino como una educadora que ayudaría a otros a encontrar fuerza en sus propias voces. 6 meses después, Elena Ramírez caminaba por los pasillos familiares del edificio de la Quinta Avenida, pero esta vez no cargaba un carrito de limpieza. En sus manos llevaba folletos didácticos y un portafolio con currículums de candidatos para el programa educativo que había ayudado a crear. El programa Voces Invisibles había comenzado con 15 estudiantes. Ahora tenía una lista de espera de más de 100 personas. Elena había desarrollado un currículo único que combinaba contabilidad básica, derechos laborales y, más importante, técnicas para documentar y denunciar irregularidades en el lugar de trabajo. Esa tarde, había sido invitada a una reunión en Whitmore y Associates, ahora renombrada como Whitmore Chen Consulting, bajo nueva administración. La empresa quería discutir una alianza con su programa educativo. Cuando Elena entró a la misma sala de juntas donde todo había comenzado, encontró un ambiente completamente transformado. Janet Morrison, ahora directora de Recursos Humanos, la esperaba junto con 2 ejecutivos que Elena no conocía, miembros de la nueva administración que habían sido traídos para limpiar la cultura corporativa de la empresa. Elena, dijo Janet, levantándose para saludarla con un abrazo cálido, gracias por venir. Quiero presentarte a nuestro nuevo CEO, Michael Rodríguez, y a nuestra directora de ética, Dr. Sarah Chen, sin relación con David Chen.
Elena notó inmediatamente los cambios en la sala. La mesa de cristal había sido reemplazada por una mesa de madera circular, eliminando la jerarquía visual de la cabecera. Las paredes ahora mostraban no solo gráficos financieros, sino también fotos de los empleados de la empresa y certificados de programas de responsabilidad social. Señora Ramírez, dijo Rodríguez, su historia no solo cambió esta empresa, cambió toda nuestra industria. Queremos proponer algo que va más allá de una simple alianza. La Dr. Chen abrió un portafolio y mostró documentos a Elena. Estamos creando un programa piloto nacional, Educación Ética en el Trabajo. Queremos que sea la directora nacional del programa. Elena examinó los documentos. Era una propuesta impresionante. El programa se implementaría en 50 empresas en todo el país, ofreciendo educación sobre ética corporativa no solo a ejecutivos, sino a todos los empleados. Especialmente aquellos en posiciones frecuentemente invisibles, personal de limpieza, seguridad, mantenimiento, secretarial. El presupuesto inicial es de $5 millones, continuó Rodríguez. Su salario sería de $200,000 anuales, más participación en utilidades. Tendría un equipo de 20 educadores trabajando bajo su supervisión. Elena puso los documentos sobre la mesa y miró por la ventana. Afuera, Manhattan continuaba su ritmo frenético, pero podía ver trabajadores que antes eran invisibles para ella, jardineros cuidando los canteros, repartidores cargando paquetes. Personal de limpieza trabajando en otros edificios. Es una oferta generosa, dijo Elena finalmente. Pero tengo una pregunta, ¿por qué yo? La pregunta tomó a los ejecutivos por sorpresa. Rodríguez intercambió miradas con las otras dos mujeres antes de responder. Porque demostró que el cambio real viene de abajo hacia arriba, dijo. Porque entiende tanto el lado técnico, contabilidad, regulaciones federales, como el lado humano. Porque no tiene miedo de confrontar la verdad. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Era la misma vista que Richard Whitmore había contemplado el día que su vida se desmoronó. Pero Elena veía algo diferente, oportunidad, responsabilidad, potencial para impacto real. Acepto, dijo, volteándose para enfrentar al grupo. Pero con condiciones. La Dr. Chen tomó una pluma, preparándose para anotar. ¿Cuáles condiciones? Primero, la mitad de todos los instructores del programa deben venir de la clase trabajadora. Personas que entendieron la invisibilidad por experiencia propia. De acuerdo, dijo Rodríguez inmediatamente. Segundo, queremos acceso total a los libros contables de todas las empresas participantes. No puede haber transparencia selectiva. Esta condición causó alguna vacilación. La Dr. Chen frunció el ceño. Eso podría ser, políticamente complicado. Entonces no habrá programa, dijo Elena simplemente. Rodríguez miró a sus colegas, después asintió. De acuerdo. Tercero, creamos un fondo de protección legal para trabajadores que denuncien irregularidades. Muchas personas no hablan porque tienen miedo de represalias. Eso podría ser costoso, murmuró la Dr. Chen. ¿Sabe qué es más costoso?, preguntó Elena. Escándalos como el que ustedes pasaron. Multas federales, demandas judiciales, daño a la reputación. La protección legal para denunciantes es inversión, no gasto. Janet sonrió. Elena había aprendido no solo a tener voz, sino a usar lenguaje corporativo para defender valores éticos. Acepto todas las condiciones, dijo Rodríguez. ¿Cuándo puede comenzar? Ya comencé, respondió Elena. El día que entré a esta sala por primera vez, ya había comenzado. 3 meses después, la historia de Elena se había vuelto viral en redes sociales corporativas, después en medios de comunicación masivos. Revistas de negocios escribían artículos sobre el efecto Elena Ramírez, empresas en todo el país implementando programas similares, no por obligación regulatoria, sino porque habían reconocido que los trabajadores invisibles frecuentemente tenían las mejores perspectivas sobre operaciones corporativas.
La propia Elena continuaba viviendo en Queens, en el mismo apartamento pequeño. Sofía había ganado una beca completa para Columbia University. Carmen se destacaba en la escuela y hablaba de seguir los pasos de su madre en el área de contabilidad. Pero el cambio más significativo no estaba en el apartamento o la cuenta bancaria de Elena. Estaba en el lobby del edificio de la Quinta Avenida, donde una nueva placa había sido instalada cerca de los ascensores: el respeto no se otorga por el cargo, sino por el valor de cada persona que contribuye a nuestra comunidad. Elena Ramírez, directora nacional de Educación Ética. Todos los días, cuando Elena pasaba por la placa, recordaba el día que había entrado por error a esa sala de juntas. Había sido un error que reveló una verdad más grande: no existen personas invisibles, solo personas que elegimos no ver. Ahora, Elena Ramírez se había convertido en la voz de todos aquellos que habían sido invisibilizados, y su misión era asegurar que nunca más fueran ignorados. Había aprendido que el poder real no viene del cargo o el salario, sino del coraje de usar la voz para crear cambio positivo en el mundo. Y todos los días, cuando caminaba por los pasillos de ese edificio, todos, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, la saludaban con genuino respeto. No porque se hubiera vuelto famosa, sino porque había demostrado que la dignidad y el coraje pueden transformar no solo una vida, sino toda una cultura. Elena Ramírez ya no era invisible. Era imparable.